Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Eso no tiene salidas, un podcast de Regadera Estudio que demuestra que creatividad y emprendimiento sí tienen salidas. Para ello, entrevistamos a personas con proyectos increíbles que han salido adelante a pesar de ir a contracorriente. Bueno, pues seguimos con esta segunda temporada en un nuevo episodio y con una persona que me hace muchísima ilusión entrevistar porque no puede ser más creativa y que, claro, como sabéis, está como una regadera porque quién si no se dedica a montar un taller de cerámica en pleno Madrid y además decide ser madre. Así que, bueno, ella es Clara de Clara Ceramics. Bienvenida, Clara. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí también contigo, que también me hace mucha ilusión. Ay, tengo muchas ganas de que nos cuentes un poco todo tu proceso, cómo has llegado aquí, así que si quieres eso, vamos a empezar por ahí. Cuéntanos de dónde Vale. vienes, cómo llegaste a montar pues este taller tan bonito que tienes y sobre todo cuéntanos quién es Clara. Vale, bueno, pues todo esto, bueno, Clara Ceramics nació como en un momento de mi vida en el que reflexioné mucho sobre un poco cómo son los tiempos de cada uno, porque en un principio nos dicen que el tiempo es como igual para todos, ¿no? Pero me di cuenta de que el tiempo cada uno lo vive, ¿no? Como la experiencia del tiempo, cada uno lo vive de una manera. Hay gente que necesita ir más ligero y ir pasando de una cosa a otra y otros que nos ensimismamos más o que vamos más lentos, que nuestra experiencia eso del tiempo es como más distendida. Y bueno, total, que Clara Cerami surgió ahí como de un cúmulo de circunstancias que pasaban por respetar mis tiempos. Porque, claro, resulta que el trabajo de la cerámica es un proceso bastante lento que está lleno de momentos en los que estás obligada a esperar pues, a que se seque la pieza, a que salga del horno, a que, bueno, un poco Sí. todos esos tiempos muertos, esos lapsos de tiempo, pues como que me parecían más reales y me hacían estar más en sintonía un poco con lo que yo considero mi experiencia del tiempo. Ujú. Entonces, Sí. no, eso, entonces, pues trabajar con la arcilla me permitía un poco estar más en sintonía con esos tiempos. Y por otro lado, pues también el crear cosas con las manos y cosas bellas, que esto, como el crear belleza puede hacer cosas bonitas, puede parecer un poco frívolo, pero creo que la belleza al final es el resultado de poner cuidado y conciencia en lo que haces. Y como que esas dos cosas pues me llevaron a abrir lo que es mi proyecto. Jo, me parece como muy interesante que llegases a esa conclusión que es tan difícil, ¿no? Porque siempre vamos todos como corriendo sin pensar, incluso piloto automático y tengo que hacer esto y después esto y después esto, ¿no? Y que tú te parases, ¿no? A pensar, bueno, vamos a ver, ¿cómo es mi personalidad? ¿Cómo es mi forma de ver la vida, el mundo y los procesos creativos en este caso? Y encontrar ese equilibrio con justamente la cerámica que precisamente, pues es lo que comentas, ¿no? Que son procesos lentos, tranquilos, de espera, prueba-error Sí. también, ¿no? Sí, pues eso, pues porque al final fue un momento de mi vida en el que yo decía, madre mía, o sea, como que no encajo, o sea, como que yo veía que yo no encajaba en este mundo de prisa y eso, y pensé mucho en por qué y tal, y bueno, pues al final justo, pues yo creo que se alinearon un poco los astros y justo empecé clases de cerámica con mi madre y como que todo hizo clic, ¿sabes? Ujú. Y Y ahí, pues, o sea, porque yo hice Bellas Artes y, o sea, que siempre me ha generado mucha inquietud todo lo artístico, todo lo que tenga que ver con la creatividad, con crear con las manos. ujú. Y, y bueno, eso, o sea, que como que todo hizo clic. Y empezaste, porque claro, empezarías a dar clases, ya dijiste, vale, esto tiene, este es mi sitio, pero ¿y empezaste como a montar el taller en tu casa, en algún sitio, o dabas Y clases en algún lado?
Yo iba a un sitio a dar clases, pero luego pues empecé en casa, porque es verdad que en ese momento también fue un impasse que terminé el máster de formación, yo hice Bellas Artes, hice el máster de formación de profesorado y encontré trabajo, pero en un colegio, dando clases a niños, pero eran muy poquitas horas, entonces el resto del día sí que es verdad que pues tenía tiempo y dije pues voy a, como me enganché a la cerámica, pues en casa empecé, o sea, todo empezó en mi casa. Por decirlo así. Vale. Pues Vale. me gustaría que nos contases, antes de continuar, un poco cuál es ese proceso para que la gente entienda de esto que hablabas antes, ¿no? De los tiempos, del proceso. ¿Cuál es el proceso desde que empiezas a pensar cómo es una pieza hasta el resultado final y cuál es todo ese proceso y los tiempos, que son muchos y que creo que la gente no es capaz de entender? Yo, por ejemplo, pues hago cerámica o cuando he podido he hecho cerámica, pues todo el mundo te dice, ¡jo, qué chulo lo que has hecho! Hazme uno, ¿no? Y es como, es que no sabes el proceso que lleva todo esto, sobre todo de tiempo, que se tarda mucho, ¿no? En terminar una pieza desde que la empiezas, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es el proceso, que nos contases ese proceso. Sí, pues desde que empiezas a una pieza, pues la modelas, puede ser en el torno o no, hay otras técnicas también, pero digamos que la modelas y para que no se rompa en el proceso de secado, pues tiene que secar despacio. Entonces, pues la tienes que tapar con plásticos, igual pues eso tarda, ponte que 5 días Ujú. en secar completamente. Cuando está seca completamente va al horno por primera vez. Esa cocción se llama bizcochado y va en un horno específico, no se puede hornear en casa. Ujú. Y son hornadas pues que igual tardan un día entero, desde que lo metes al horno hasta que puedes abrir el horno y sacar las piezas, pues tardan igual 24 horas. Ujú. Mm, Después de eso se decora o se esmalta y vuelve otra vez al horno otras 24 horas. Entonces, claro, lo que pasa es que para poner un horno tú no tienes que poner solo una pieza, sino que tienes que crear una serie de piezas y tener un volumen para poder ponerlas todas a la vez. Eh, entonces, pues al final, claro, entre que haces la pieza y la ves terminada, pues pueden pasar fácil 3 semanas. Claro. Y antes de esto, porque creo, las piezas que tú subes, que por cierto, luego os lo volvería a decir, pero deberíais de ojear el Instagram de Clara Ceramics, porque, bueno, veis los diseños que creo que haces tú, son creaciones tuyas, el Sí, diseño. Hmm. sí. Entonces tú lo que haces es pensar como la forma que va a tener, lo dibujas en papel, porque no sé si cómo es esa Claro, parte. sí, yo previo al proceso, digamos, de cuando ya sabes lo que quieres hacer, pues previo hay una serie pues de bocetos, bocetos en papel en los que mides un poco, también calculas, pues yo qué sé, si quieres hacer una taza, pues calculas cómo, digamos, cuánto quieres que contenga Ujú. el líquido, el volumen interior, pues cuánto quieres que sea. Ujú. Eh, pues eso, haces como unos dibujos en papel, el alto, tal, y luego también hay veces que hacemos bocetos ya pues sí, como sí, un boceto, un prototipo Ujú. primero para ver cómo funciona y para ver, pues eso, que sea factible, que no se rompa mucho, porque al final si vas a hacer una pieza que quieres vender, pero es súper complicada de hacer, pues, o sea, como que tienes un poco que ver un poco todo el proceso y estudiar un poco todo el proceso de lo que es la pieza en sí. Claro, jolín, todo este estudio, todo este proceso, la creación y demás, y luego eh, tampoco sabes muy bien cómo va a terminar siendo esa pieza. Igual hay cosas que sí que bueno, pues has pensado, ¿no? O como ya has hecho más veces, igual sí. Pero claro, ¿cómo llevas esa parte de, jolín, estamos aquí preparando todo esto, todo este cariño de bocetaje, de preparar pues las cantidades de lo que, yo qué sé, si es una taza, ¿no? Y todo el proceso de secado, de horneado, de vuelta a hornear, y que luego de repente la pieza aparezca rota o Sí, yo claro, qué sé. también cabe la posibilidad, sí, sí. Con la cerámica, una de las primeras cosas que aprendes es el desapego. Claro.
Es normal. Porque luego también a mí me ha pasado alguna vez que incluso, pues cuando he esmaltado, pues a lo mejor era un verde, me lo invento, ¿no? Y cuando ha salido, al estar a lo mejor pegado con otra pieza, de repente ha Sí. hecho como un efecto de los dos, de la pieza de al lado y de la mía, no sé, algo ha pasado en el horno que de repente Sí. aparece como un color diferente que no esperábamos. Sí, sí, bueno, Y es que además el mundo de los esmaltes es otro mundo. Yo también como que hago mis propios esmaltes, no uso ujú. ningún esmalte comercial y ya también el tema de formular tu esmalte, ver cómo eso, pues cómo cambia si le echas un poco más de este pigmento, si le echas un poco más de óxido, o sea, es infinito, la verdad. Cuanto más sabes, lo típico, ¿no? Cuanto más sabes, menos Justo. sabes, parece, ¿no? Sí, sí, cuanto más sabes, más ves que más se abre el campo y dices, madre mía. Esto. Y dices que experimentas tú con tus esmaltes. He visto también en redes que estás experimentando. Ahí cuéntanos qué tipo de, o sea, y también barros, no sé, cuéntame. Sí, estoy yendo a la escuela de cerámica del ayuntamiento, em, Francisco Alcántara, Mm, y estoy desarrollando ahí una investigación sobre cómo se crean esmaltes a partir de tierras naturales que he recogido pues, cuando vas paseando por el campo o tal. ujú, Y es muy interesante porque resulta que digamos que los componentes de la arcilla son los mismos componentes que tienen los esmaltes, lo que pasa que en diferente proporción. Los esmaltes tienen más fundente y por eso funden y se convierten como en ese cuerpo cristalino, ¿no? mm. Y, y, lo que es la arcilla pues tiene otros componentes que la hacen tener un punto de fusión más alto y ser, digamos, como cuerpo cerámico. Pero al fin y al cabo tienen los mismos, están compuestos de lo mismo. Entonces, basado un poco en eso, estoy creando toda una serie de esmaltes a través de tierras que recojo. Jolín, Y qué bueno. es súper interesante. ¿Y qué tal los resultados? ¿Estás contenta o estás más que Sí, contenta, como estás como, jolín, cómo ha podido salir esto, ¿no? O qué resultado tan diferente a lo sí, sí, mejor a lo que te hay, esperabas. hay de todo, hay de todo. Es verdad que al principio sí que hay más, ¿no? Más incertidumbre, como no sabes, no tienes ni idea de lo que va a pasar y vas haciendo pruebas y ya vas también un poco cerrando el campo y diciendo, vale, pues esta línea me interesa más, pues por la textura, por el color, por como que sí, estas proporciones que he descubierto aquí me interesan más, entonces voy a tirar por ahí y ahí ya se cierra un poco el campo y sí que puedes tener una idea de lo que va a ir saliendo. Jolín, qué bueno, qué interesante. La verdad es que te sigo además en redes y lo veo y digo, jolín, qué guay esto, ¿no? Y tener ese tiempo, porque bueno, luego más adelante te preguntaré cómo compaginas todas estas cosas, ¿no? Pero antes quería saber, porque estas piezas, bueno, por un lado, das clase, o sea, sí que ofreces servicio de como de clases, que no sé si es Sí. todos los días o mañanas y tardes o cómo son. Sí, de momento doy por las tardes de 7 a 9 entre semana. Y luego algunos fines de semana hacemos como pues un intensivo rollo de 4 horas en el que vienes y te haces un par de piezas. Y, Ujú, y eso es como, digamos, como un taller más esporádico. Entre semanas sí que pues la gente se apunta y lleva como un regular, vamos, sí, como ujú. clases regulares y cada una hace los proyectos que le apetece y yo pues intento guiarles para que lo lleven a cabo. Ujú. Y luego las piezas que tú tienes, Ujú. las que haces tú, ¿las Sí. vendes físicamente y online o solamente las vendes online? De momento las vendo online solamente, pero sí que es verdad que voy a abrir un local a pie de calle donde también se Bien. podrán, Bueno, donde se podrán comprar, sí. ¿y dónde vas a abrir? ¿Dónde vas a abrir el local? Al lado de la Plaza de Prosperidad. Ujú. Y, o sea, y ahora estás como en el proceso de, o sea, ¿estás como con la obra Sí, sí, o? sí, está siendo Ah, eterno, pero, pero ya veo la luz al final del túnel y pues, espero que ya en abril poder abrir.
Ah, bueno, o sea, ¿en un mes? No queda nada, sí, sí, no queda Bueno, nada. y entonces ahí la idea es un poco, pues, vender como las piezas allí y luego pues dar Eso es. clases, ¿no? Entiendo. Eso es, tener como tienda taller, sí. Ah, qué bueno, qué guay. Y, bueno, es que estoy deseando, tengo muchas ganas, porque además está, cerca de Ubita y tengo muchas Está al ganas lado, de veros a vamos a las ser 2. vecinas y estoy encantada de tener a Dubita como vecina. Hombre, es que qué mejor vecina, la Sí. verdad. Qué guay. Y claro, pregunta obligatoria, ¿y cómo compaginas el voy a investigar y hacer cosas bueno, pues a la escuela, ¿no? A la Academia de Cerámica de la Comunidad de Madrid y luego, o de Madrid, vamos, del Ayuntamiento de Madrid, y luego pues estoy abriendo un taller y luego doy clases y luego además soy madre, como si fuese algo pequeño, ¿no? ¿Cómo compaginas un poco todas estas cosas? Pues no te voy a mentir, está siendo un poco locura todo. Me imagino. Eh, emprender y ser madre no se lo recomiendo a nadie, la verdad, porque, bueno, sí, está, a ver, sí se lo recomiendo, pero que sepan lo que es. Que, Que no todo es súper bonito y súper happy, ¿no? sí, no, o sea, es verdad que están siendo unos meses duros de compaginar nuestros trabajos, la niña, la escuela, la obra, sobre todo la obra del taller, o sea, están siendo unos meses complicados, pero bueno, pues al final es tener a alguien que, pues en este caso mi pareja que me ayuda en todo, es súper, súper importante Mm, y sí, ingeniártelas para tener una red de apoyo y luego, sobre todo, que también hasta que la niña no ha ido a la guardería, pues, pues la realidad es que todo, o sea, que tu tiempo se limita muchísimo. Y cuando claro. ya van a la guardería, pues tienes ahí como se te rompe el corazón, pero tienes ahí como una ventanita de espacio-tiempo que te permite poder un poco retomar tu vida. Si no, imposible, la verdad. Es que, claro, yo entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Porque al final es como tener 2 bebés, ¿no? Tener tu Total. proyecto, ¿no? Antes de que estuviese esa personita y que al final requiere como mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿no? Sí, Y sí. también muchísima ilusión, y de repente aparece otra persona, que ahora sí que es persona de verdad, ¿no? Sí, sí. Como una hija de verdad que te Así lo he vivido yo y he tenido como mucho sentimiento, pues eso, ya estando embarazada, muchos sentimientos de decir, o sea, madre mía, me muero de ganas y estoy feliz, pero al mismo tiempo agobio de decir, de tener mucha incertidumbre, ¿sabes? claro. De, y luego, bueno, ya cuando nació, pues yo no sé si a otras madres les habrá pasado, yo imagino que sí, que tampoco es tan raro, pero como un sentimiento de que era incapaz de poner energía mental y de cualquier tipo de energía en otra cosa que no fuese mi bebé. Claro. O sea, no podía, mentalmente no podía planificar la vuelta al trabajo, o sea, era como algo que se me hizo muy cuesta arriba. No podía pensar en nada que tuviese que ver con el trabajo, vamos, que no fuese estar con mi bebé en esos primeros meses. Es que yo creo que ya va más allá también, o sea, ya no es mental, yo creo que es una cosa física de las mujeres, ¿no? Al dar a luz es como que la naturaleza hace que tú tengas que estar cuidando, ¿no? A ese bebé. Entonces, claro, a mí me parece como tan difícil, sobre todo eso, como ponerle ilusión a las 2 cosas, ¿no? Es como, solo puedo estar pendiente de mi hija, pero hay otra cosa que me Y hacía ilusión, ¿no? Y que también forma parte de tu claro, vida. claro. Luego he tenido muchos sentimientos también como de culpa, de decir, jolín, estoy dejando de lado mi proyecto que me encanta, que también es mi vida, que he puesto tantísimo sudor, tantísimas lágrimas, tantísima ilusión. ¿Sabes? Como, joder, también lo estoy descuidando, no lo quiero descuidar. Claro, Pero es verdad que ha habido una serie de meses en los que es que he sido incapaz de, claro. Pues ya está. sí. ¿Qué le vas a hacer? Y es verdad que estando embarazada, ¿sabes? Como que tú puedes pensar cosas, pues va a ser así, va a ser asá, pero es que no. O sea, luego cada una lo vive de una manera distinta y es cuando ya está aquí tu bebé
que ya dices, vale, pues hago esto o hago esto otro o me dejo estar y ya veremos. Y a que vaya surgiendo la vida, ¿no? Que nos lleve por el Sí, camino que tenga que llevarnos. sí, Pero porque bueno, aún así sí, depende mucho de, no, que digo que depende mucho también de cómo sea tu bebé, porque hay bebés que son súper fáciles, otros que no. O sea, que es que claro, tú puedes prever una serie de cosas, pero hasta que no estás en ello, no sabes cómo va a ir. ni cómo te vas a sentir, ni cómo vas a Claro, llevarlo, ¿no? Qué claro, por eso difícil. digo que no lo recomiendo a no ser que estés abierta a todo eso. A saber que va a haber un periodo de tu vida que va Sí, a ser de parón sí, mental para todo que no sea el bebé, supongo, ¿no? O sea, sí, que madre exacto. mía. Pero bueno, aún así, jolín, a pesar de todo esto, tu pequeña es muy pequeña y aún así te has embarcado en el local físico para seguir, Sí, para dar pues las porque al clases. final las cosas vienen cuando vienen Mm, y ya está. Y al final es como, pues mira, de una manera u otra saldrá. Pues yo mi idea era abrir en enero y voy a abrir en abril. Pues ya está, que se le, o sea, ya está. ya está. Claro, eso es como, muchas veces yo me hago como 2 preguntas, ¿no? Una es, ¿qué es lo peor que puede pasar, de no abrir en enero, por ejemplo? ¿Abrir Claro, en febrero o en marzo o en abril o en mayo? ¿No? O pues sea, ya es está. como, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, chimpún. Luego Sí, nada es tan importante, ¿no? exacto, exacto. Que son cosas que porque te pones un objetivo y parece que si no lo cumples, incluso te estás decepcionando y sin embargo, simplemente, pues igual los tiempos tenían que ser así y ya está, y no pasa nada, Sí, ¿no? sí, Y sí, o sea, ya está. No hay que darle más vueltas. qué Porque bien, jolín, pues como no se puede cambiar, las cosas que se pueden cambiar, pues sí, pero lo que no está en nuestra mano, pues ya está. Mm, pues chao, ¿no? sí, Jolín, y, o sea, estoy deseando ir y así paso a veros a las 2, o sea, que claro. muchísimas ganas. Y, te quería preguntar, también si tú crees, que socialmente, ¿no?, se está perdiendo el tema de las cosas hechas a mano, craft, handmade, todo, ¿no?, de utilizar las manos, o sin embargo, ¿crees que puede haber una especie de repunte, ¿no?, o a contraposición, ¿no?, de todo lo digital, todo, ya parece que nadie hace nada manual, que todo se compra, que nadie hace nada, ¿no?, manual y se esfuerza en Sí, eso. No sé si piensas que sí que se está perdiendo o que al revés está habiendo una especie de repunte. yo eh, creo que está habiendo un repunte que es Ujú, súper importante. Yo lo veo en las clases que hay muchísima gente que trabaja mucho con el ordenador o diseñadores o ingenieros o gente a la que les falta la dimensión manual, ¿sabes? ujú, El contacto con el material. ujú, claro. Entonces, yo creo que sí que poco a poco se le está dando más valor al handmade. Y también una cosa que me gusta también de impartir clases es que la gente al venir a clase es como que dice, wow, pues sí que lleva trabajo hacer una taza. O sea, Hombre, normal que pongas el precio que ¿qué tienen pones? que pones a tus cosas, ¿sabes? Entonces, que a través de que la gente experimente todo el proceso, empiezan a dar también valor a la creación con también pues, respetuosa con los tiempos, o sea, como que todo se acaba como adquiriendo el sentido que tiene, ¿sabes? Sí, como y también dando valor como a estos trabajos, pues como es tu caso o muchos más, ¿no? Que son artesanía, que son tiempos, que son relax, ¿no? Y Sí, que obviamente requieren mucho tiempo y que parece como que te lo compras en donde sea en Amazon, pues ya está, ¿no? Y sin embargo, pues el tema de la artesanía o de la cerámica en este caso, sí, pues eso, ¿no? Que ya hemos visto todo el tiempo que puede requerir una pieza y teniendo en cuenta que todo salga bien y que no haya claro, sorpresas, ¿no? Y sí, sí, demás. sí. Claro, Sí, o sea, yo de verdad creo que sí que la gente está poniendo más atención y siendo como, bueno, a ver, yo creo que hay dos vertientes, pero sí quiero pensar que la gente se preocupa más de dónde vienen las cosas y yo cuál también es quiero pensar el quiero proceso pensar en eso. por el que han pasado y cómo se han hecho. Yo creo Mm, que la gente va siendo un poco consciente, sí. qué bien, yo también quiero pensar en eso y
también por eso A hago ver, también ya te digo que hay o sea, que también que el mundo es muy complejo y no se puede decir bueno, esto claro. es así, ¿sabes? Que hay, pero bueno, que yo sí que veo que hay una corriente eh, Ujú. que sí, que es consciente o que intenta ser consciente de todos esos procesos que hay detrás de lo que compramos. ¿Y crees que porque claro, las redes sociales tienen como su parte buena y su parte mala, ¿no? Al final. ¿Y Sí. crees que también a raíz de también de las redes sociales, hablemos en positivo de momento de esto, crees que, claro, se ha acercado también a la gente, pues esos procesos, ¿no? Y decir, jolín, y a interesarse incluso, ¿no? A través de las redes sociales, poder interesarse por estos trabajos, y en tu caso, en el tuyo, ¿no? De cerámica, bueno, no Sí. sé, pues sí, ¿no? De captar a gente que a lo mejor lo tenía en la cabeza, nunca se ha atrevido y a través de redes ha dicho, jolín, igual esto mola, ¿no? Sí, yo creo que las redes sociales también han ayudado, ayudan porque visibilizan procesos, porque a la gente le gusta compartir y ver cosas, lo que hay detrás, ¿no? De cada oficio, de cada... Sí, yo creo que las redes sociales hacen un papel visibilizador en ese caso. Mm. ¿Y qué tal te llevas con el algoritmo? ¿O te da igual? Yo me llevo fatal, o sea, Vale. no me gusta, o sea, no me gusta nada, la creación de contenido. Es como lo que siempre más pereza me da, pero bueno, que hay que Mm. hacerlo y ya está. Sí, Y pues el algoritmo, pues que presente. no lo entiendo, no nos entendemos, pero bueno, ahí estamos. Una lucha, ¿no? Sí, Y ya está. Lo bueno, si te sirve, es que creo que todos luchamos con el algoritmo, entonces, bueno. y todas estamos en el mismo barco, o sea que Exacto. Entonces, bueno, no sé si es un gran consuelo, pero por lo menos dices, no soy yo, ¿vale? Va sí, de no, todos. no, yo creo que todos estamos en la misma. Mm. Y bueno, quería pasar como a la sección, una sección que hacemos que es como de preguntas que no tienen por qué ser una contestación larga, pero sí como un poco más intensas, por decirlo así. Y me ¿Vale? gustaría preguntarte que cuál crees que es la mejor decisión que has tomado, laboral o personal, también puede ser. Em, pues yo creo que apuntarme a la escuela de Francisco, de cerámica de Francisco Alcántara, que es la del Ayuntamiento de Madrid, Ujú, porque, bueno, pues porque es un lugar increíble que yo recomiendo a todo el mundo. ujú, Donde al final, o sea, el trabajo de taller puede ser muy solitario y a mí la soledad me gusta, ujú, trabajo, o sea, estoy muy a gusto sola, pero sí es verdad que el ir allí y moverme con gente que está en la misma onda que yo, que está como en la misma sintonía, digamos, ujú. y sobre todo tener esos profesores de los que he aprendido tantísimo, pues me ha dado la vida, la verdad. Claro, pues mira, una de las preguntas era también si tienes, qué relación, ¿no? Tienes con la soledad. Dices que te llevas bien con la soledad y ahora amplío, ¿no? Sí, Ahora que eres madre, ¿crees que la necesitas más? Tener huequitos, aunque sean de 10 sí, minutos sí, de sí, soledad. totalmente necesarios para no volverte loca, sí. O Vale. por lo menos en mi caso, y mira que estoy como un poco madre leona todavía, que no me gusta, ¿sabes? Desprenderme mucho de mi hija, pero bueno, que esté con su padre un ratito está fenomenal. Está genial. Aunque seas cortito el ratito, ¿no? Sí, 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 no es súper necesario tener ratos para ti en la maternidad. De hecho, al principio, o sea, yo di a luz en abril y Ujú, tuve mucha suerte con la recuperación y volví a la escuela de cerámica en mayo. ujú, Y ese ratito, es verdad que mi chico pues me acompañaba y ellos se quedaban en el jardín y ujú, yo subía a mi clase y hacía mi trabajo y pude terminar pues como mi línea de trabajo de ese curso ujú. y me dio la vida en el posparto poder tener como esa ventana de tiempo en la que era, pues eso, como retomar mi vida antes de la Claro. niña. Entonces, esos ratitos
de tu trabajo contigo misma son súper, bueno, en mi caso, súper necesarios. Claro. Es que sí, porque si no te pierdes, ¿no? Tú a ti misma por el camino, o Sí, sea, ¿no? Yo sí, pienso. sí, sí, sí. ¿Y te consideras una persona valiente? Eh, pues no sé si valiente o inconsciente. O Es las verdad dos. que, o las dos, es verdad que sí creo que puedo ser valiente, ¿no? Por al final, pues tomar la decisión y la determinación de dedicarte a lo que te gusta, aunque a veces pues tengas que trabajar muchísimas horas de más o tal. Pero bueno, creo que sí, pero es verdad que también, en cierto modo, creo que puedo ser valiente porque tengo una red de apoyo detrás. Entonces, Ujú. no sé si cuenta mucho o no, porque, claro, Hombre, que sí cuenta, ser claro que cuenta. valiente desde ese privilegio, ¿no? De tener esa red de apoyo y de que no estás saltando al vacío, Ujú. eh, pues eso, pues que no es lo mismo ser valiente sabiendo eso, que tienes ahí una red de apoyo Sí, pero igual. bueno, no te quites mérito porque al final, por ejemplo, ya para mí, para empezar, dedicarte a un proyecto de cerámica me parece de una valentía, tengas apoyo o no. O sea, al final mucha gente tiene apoyo y prefiere dedicarse a, bueno, otra cosa que sea fijo, que de no pensar tanto y ya está, ¿no? Y eso sí es valiente, al final lo tienes que hacer tú. Y luego ya embarcarte en la Sí. aventura de ser madre, ya eso sí que me parece valiente por tres, ¿no? O sea, ya tengas ayuda, no la tengas, o sea, me da igual, ¿no? O sea, a mí sí me pareces una persona valiente, o sea, no te quites mérito para nada, porque vamos. Y luego encima, entre medias, ¿no? Como había poca historia, pues te pones a abrir un local, ¿no? Porque claro, es que aunque tengas apoyo o no lo tengas, es que me parece valiente igual, ¿no? Es una decisión valiente, que al Sí, final eres tú la cara visible además de tu trabajo y eres tú, ¿no? Al final quien se enfrenta a todo eso, ¿no? Que es tu proyecto y tu otro bebé, que decíamos antes. sí, 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 Mm. sí. O sea que, vamos. ¿Y crees que, vamos, es que no te quites mérito para nada, vamos? ¿Y crees porque claro, hablamos de, jo, qué difícil esto, ¿no? Decías antes, que se piensen mucho si ser madre y ser emprendedor toda la vez, ¿no? Sí. Emprendedora. ¿Crees que se aprende a ser emprendedora en este caso? A saber llevar tu vida, varias profesiones a la vez que requiere el emprendimiento, Sí, un poco total. todo. ¿Crees que se aprende o Pues crees que... yo creo que se va aprendiendo. Y Ujú. yo soy de la opinión de mejor hecho que, ¿cómo es eso? De mejor hecho que perfecto Sí, y no sí. hecho, o algo así. Pues Ujú, eso, ya yo creo que al final pues vas haciendo y en ese hacer vas aprendiendo. Y en ujú. esas estamos. Habrá gente que sea más yo soy un poco desorganizada, es verdad, y entonces, bueno, me cuesta, pero habrá gente que igual es más organizado y lo lleva mejor. Yo poco a poco estoy aprendiendo. Sí, bueno, o sea, tú sí que crees que se aprende, pero que es un Sí, proceso largo. O sea, para algunos más que para en mi otros. caso largo, sí, pero sí que se aprende, claro que se aprende. Mm. ¿Y qué crees que, o sea, para ti qué es el éxito? ¿Qué consideras que es algo es éxito? Buf, pues, a ver, para mí el éxito es, pues al final encontrar un poco un modo de vida que te permita ser coherente con tu esencia y con quien tú eres. Ujú. Para Qué mí bueno, eso es el éxito, qué bueno. que no es fácil, pero bueno, pues eso, pues al final hacer un poco de malabares de encontrar cierto equilibrio en el que puedas eso, llevar un modo de vida que sí que te permita ser coherente con quién eres. Qué bueno, me encanta. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Tienes síndrome del impostor, de la impostora, en este caso? Eh, pues sí, sí, rotundo. No podía ser de Sí, otra manera, ¿no? exacto. Sí, pues claro, hay muchos días que dices, pues yo, pero, ¿para qué estoy abriendo un local yo? ¿Para qué? Ya, ¿Sabes cómo sí, dices, jolín, y cuando esté hecho, qué voy a hacer ahí? Cuando ya abra, ¿qué voy a hacer? Pues eso, pues claro.
el enanito que nos viene, ¿no? A ñi, 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 a criticarnos. Sí, pero Pero claro, bueno, hay que luchar y sacudirse el síndrome de la impostora, tal cual. total, tal cual. También es otra cosa en la que creo que estamos todas en el mismo barco también, Sí, o sea, que a todas eh, nos pasa, sí, lamentablemente, por cómo sí, nos han educado, ¿no? sí. Nos pasa. Sí, es como que nosotras no podemos, ¿qué hacemos? ¿Dónde vas? O sea, me viene muchas veces Claro, el ¿a dónde vas tú? ¿Qué estás claro. haciendo? A ver, Sí, relaja, sí, ¿no? O sea, sí, pues sí. sí, sí, total. Justo ayer vi una viñeta de Flavita Banana, Sí, que es increíble, que es como hay una piscina de estas con calles de natación sí, y hay una mujer que está mirando y diciendo, a ver dónde molesto menos, y hay un hombre que dice, a ver dónde me molestan menos. sí, justo, me encantó. La vi también, me encantó. Y dije, fíjate, Tal cual. real como tal cual, real como la vida misma. Sí, Pues sí, eso. tal cual. O sea, tal cual. Muy buena referencia, desde luego, me encantó cuando la vi. Y luego, para terminar esta tanda de preguntas, ¿quién te gustaría que viniese al podcast? ¿Quién te gustaría escuchar en este podcast? Em, pues mira, me gusta mucho una artista que se llama María Herreros. Sí, Pues me gustaría porque admiro mucho su trabajo y también es madre, también, o sea, como que admiro cómo se posiciona em, ante el trabajo y creo que es una persona que muy curranta y bueno, sí, que me interesaría, que me interesaría, escucharla. sí, escucharla, sí. Bueno, yo también sigo su trabajo, me encanta también. ¿Verdad? Así que ojalá, Es sí, sí, bueno, muy guay, la verdad. ¿Qué mujeres tan guays y de proyectos tan guays hay, ¿verdad? Tan, no sé, sí. me encanta. Qué guay. Y nada, ya casi para terminar, tengo como un minijuego que he creado Vale, en esta nueva temporada y que se llama como palabra por palabra. Entonces, yo te digo una palabra y tú me contestas con otra que la asocies o que para ti signifique, ¿no? Así que empiezo. La primera palabra sería vale. cerámica, Y yo tengo que decirte una palabra, una palabra. presente. Maternidad, Mm, pues amor incondicional. terapia, Apertura, creatividad curiosidad. y emprendimiento. Eh, constancia. Pues hasta aquí. Qué guay. Antes de despedirme de ti, me gustaría que nos dijeses, vamos, que les dijeses dónde te pueden encontrar, pues web, redes. Vale, pues mi web es claradoblasceramics.com. Ujú, Esa es mi web. Mi Instagram es clara.ceramics. ujú. Y luego, pues eso, a partir de abril, en la calle Malcampo 5, al ladito del Metro de Prosperidad. Genial. Yo, vamos, ahí estaré. Así No te preocupes que que, en la inauguración ahí montaremos ay, una sí, huella. por favor. Así que Qué te guay. avisaremos. Por favor, me encantará ir, me encantará. Y pues chicos, yo os recomiendo muchísimo que sigáis el trabajo de Clara porque es que es tan bonito, tan delicado y es que simplemente pasaros por su Instagram, veis como la delicadeza y el cariño que hay puesto porque se nota, ¿no? Hay cosas que se notan y otras que no. Y en el trabajo de Clara se nota como esa dedicación y ese cariño que pone en hacer sus piezas. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por venir. Ha sido muy guay tenerte, que nos cuentes como esos miedos, esos retos, esas cosas a futuro que tienes, esos proyectos e incluso Nada, esas muchas gracias a reflexiones. ti. Y no, de verdad, muchas gracias. Me hacía mucha ilusión tenerte desde que nos conocimos hace, pues tía, hace un año y medio ya, o casi dos, Sí, 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 en es un que Ladies. cómo pasa el tiempo. Sí, sí, Es sí. que es increíble esto. Vuela. Así que, Vuela, Jolín, sí. pues muchas gracias. Nada, muchísimas gracias Muy a bien. ti por darme el espacio, por preguntarme cosas tan interesantes y nada, por eso, pues también por tener este espacio también es bastante valiente, ¿no? De preguntar a gente emprendedora y creativa, o sea, que me Mm. parece súper interesante.
Pues muchas gracias. Y bueno, queridos oyentes, aquí termina este episodio del podcast. Espero que os haya gustado. Y bueno, si os gusta el contenido, seguir a Regadera Estudio, Puntuace el podcast, recomendadlo. Y como sabéis, volvemos en 15 días. Y bueno, sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas. Y ya sabéis que siempre digo, ¿no? Al terminar, que recuerdes, que escuches esa vocecita que dice que te tires al vacío, que igual hay una cama elástica que te impulsa. Hasta pronto, hasta dentro de 15 días.